todo el caso del Tec Milenio que se cometió dentro de la institución educativa. Porque hoy tenemos esta maña como sociedad, o sea, yo creo que es pura gente pendeja, y lo voy a decir como es, pura gente pendeja. Qué rollo, raza, ya regresé. Oli, bebé. Yo sé que había andado muy ausente, gente, pero realmente han pasado muchas cosas en mi vida. Realmente Dios dijo, perro, vas a ser mi favorito. Y mira, de la cola, güey, cabrón, cabrón. Pero eso ya lo hablaremos en otro video. Hoy, fíjense que fui a ver Netflix. Fui a ver Netflix y realmente vi Netflix, me invitaron a ver Netflix. Y sí lo vimos, a final de cuentas, sí lo vimos. Pero bueno, ese no es el punto. Acabo de ver, hoy es sábado, 3:30 de la mañana, voy llegando a la casa, vengo de ver Adolescencia. Esta serie que ha causado tanto revuelo en redes sociales, que todo el mundo está hablando de adolescencia, que muchas personas hicieron análisis de la serie, de cada uno de los personajes. Es decir, para mí tuvo mucho impacto, entonces ya llamaba mi atención, honestamente sí la quería ver, porque realmente es muy buena. Para mí es la mejor serie que he visto en mucho tiempo, realmente en mucho tiempo. La primicia de la serie es sobre un adolescente, Jamie, el protagonista, que tiene 13 años. Es decir, la serie en sí aborda o trata la inmadurez de un niño, porque para mí es un niño de 13 años, el impacto social que tienen las redes sociales hoy en día, la desconexión que existe hoy como sociedad, la ineptitud de las instituciones educativas y esta parte que yo creo que no solo afecta a Jamie o a los adolescentes en sí, yo creo que hoy en día nos afecta a todos como sociedad. El hecho de querer encajar, el hecho de la aceptación social, sabes, de que estamos muy preocupados porque no me vengan a decir, no, a mí no me importa, porque así somos hipócritas, la verdad. Esta cuestión de que nos importa mucho los likes, los comentarios, es decir, la atención en redes sociales, y si tú dices que no es cierto, eres un hipócrita, porque es real, es real. La serie me pareció excelente, excelente, y la manera de grabación no es una serie común. El estilo de grabación es un estilo de grabación inmersivo, es decir, que te hace formar parte de la serie, de cada capítulo, de cada escena, porque vas acompañando a los protagonistas o a los personajes en el recorrido. La serie se maneja así. En lugar de ser varias tomas para una escena, es una sola toma que tiene una duración larga para una escena en particular. Esto tiene sus pros y sus contras porque me permitió, y es con toda la intención, esto es con toda la intención porque investigué, porque quise saber por qué, y realmente es parte es la visión que se tenía para este proyecto. El hecho de que puedas sentir lo que los personajes quieren transmitir. Es decir, la frustración. Para mí fue más frustración, la verdad, porque este tipo de grabación a veces puede ser un poco tedioso, incluso a veces aburrido, porque las escenas se vuelven muy largas, entonces hay muchos espacios perdidos, hay muchos espacios en silencio, o una misma escena dura mucho tiempo, ¿sabes? Porque tú vas siguiendo al personaje, tú estás viendo como si estuvieras al lado o atrás de la persona que está hablando, de las personas que están viviendo la escena. Pues la primicia es esa: Jamie, un niño de 13 años que comete un acto atroz y fatal, e encontré una compañera de su escuela. Son 4 capítulos. Esta no es una serie como tal, de hecho se le considera miniserie por el hecho de que son 4 capítulos, que de hecho al principio dije, creo que me voy a quedar con ganas de más de la serie. Entonces, pues sí, realmente no fue así, y estoy casi completamente seguro de que también por eso solo fueron 4 capítulos, porque sí llega a ser muy tedioso. O sea, honestamente, este tipo de series no es para cualquiera, porque puede resultar un poco aburrida, frustrante, o incluso puedes perder un poco la esencia de lo tedioso que a veces pueden parecer algunas escenas, algunas secuencias. Yo sí tuve que tomarme mi tiempo, porque incluso yo dije, ¿sabes qué? La voy a terminar de ver después, pero simplemente me tomaba como respiros, me tomaba como unos momentos de respiro y continuaba.
Ya para cuando llegué al capítulo 4 dije, ok, yo creo que fue con toda la intención el hecho de que durara 4 capítulos, pero bueno, eso ya es punto y aparte. El hecho de la grabación, todo eso me pareció excelente, o sea, excelente. Hasta este punto no tengo absolutamente ninguna crítica, de hecho yo terminé de verla y no tengo ninguna crítica porque incluso yo creo que analizando ya los 4 capítulos completos, sí fue como en esta escena llegué a sentir ansiedad y tomando en cuenta el tipo de escena, hay una parte donde un terapeuta le hace una entrevista a Jamie. Entonces, dentro de esta escena hay un conjunto de emociones y dentro de estas emociones está el estrés, la frustración, me explico. Entonces, esa fue la sensación que yo sentí, pero yo creo que es el objetivo y si ese es el objetivo, pues lo hizo excelentemente. Dentro de la serie trata la desconexión que tenemos como sociedad por culpa de las redes sociales, porque esto es una realidad. Las redes sociales están hechas para acercarnos y yo honestamente creo que está ocasionando todo lo contrario. También la desconexión que tienen los padres con los hijos y los hijos hacia los padres, porque es una realidad también, es una realidad. Hoy en día las redes sociales han suplido esta conexión que antes se tenía con los amigos, con los papás, con los familiares. Me explico, esto es una realidad, es un problema actual que está teniendo muchísimo impacto. También aborda el tema de las instituciones educativas, de cómo ya simplemente ya no están preparadas porque las nuevas generaciones vienen con un pie adelante y los sistemas educativos están arcaicos, o sea, se quedan pendejos porque los adolescentes siempre llevan un pie adelante, las nuevas generaciones, o sea, dicen, quítate que ahí te voy. O sea, yo entiendo que es un sistema educativo y que su prioridad o lo primordial debe de ser los niveles académicos, el aprendizaje y todo esto, pero hoy en día las cuestiones emocionales, las cuestiones psicológicas. Esta serie te toca la psique, o sea, es como que para que abras tu mente, para que seas receptivo, para que lo adoptes como una realidad. Si le echas tantito coco y te pones a pensar y ves todas las problemáticas que actualmente y muy recientemente han estado pasando, al menos aquí en México, de casos virales, dices, es que tienen toda la razón. Estas instituciones que no saben cómo actuar ante la problemática que se está viviendo ahora, que están viviendo ahora los adolescentes y más Jamie y todos los adolescentes, o sea, Jamie en el caso de la serie, pero todos los adolescentes de esta edad, porque es cuando están creando una identidad personal y que están creando también toda esta identidad social, que simplemente están descubriendo quiénes son. A esa edad eres como un lienzo en blanco cuando empiezas a crearte una identidad y que empiezas a relacionarte socialmente, pero el impacto, esta serie, lo primordial, o sea, la primicia de la serie, o sea, como que el núcleo de todo, es el impacto que tienen las redes sociales actualmente en la sociedad. Y esto no solo es a los adolescentes, es una problemática como sociedad. La cultura de la cancelación, que me parece muy hipócrita, pero ya hablaremos de eso en otros capítulos porque tengo muchos temas que tocar. Pero bueno, no les voy a dar muchos spoilers, no es mi intención, simplemente es como darles mi punto de vista y lo que yo pienso, mi opinión y lo que yo pude analizar de la serie. Pero bueno, mucha gente estaba alabando y hoy en día se daba mucho eso. Jamie, vi que muchas personas estaban fascinados con el papel de Jamie, que estaban, cabe mencionar que para Jamie el actor principal es su primer papel, es decir, él no tiene experiencia, siento que lo hizo muy bien, pero a mi punto de vista no es nada como digno de un Oscar, no. La verdad, de hecho, Jamie en esta serie sí tiene relevancia, pero yo creo que no es el punto principal. O sea, Jamie es como la persona que cometió el acto, pero vamos a explorar todo. Nos dan un contexto de 360 grados de cómo afecta a la familia, cómo las amistades o el entorno social de Jamie empieza a tomar toda esta situación. Fíjense que no sé si porque yo tenga daddy issues o simplemente porque realmente a mí me pareció que el papel de más peso es el del papá. Jamie tiene a su papá, a su mamá y a su hermana. Tiene una hermana que es mayor que Jamie, no recuerdo qué edad tiene, pero es mayor que Jamie. Entonces abordan toda esta problemática que no se enfocan tanto en sí como en otras series, como en Dahmer o como en Los Hermanos Meléndez, sino es más enfocado a la problemática social de Jamie, pero tenemos que entender el por qué lleva a cometer un acto así a un niño de 13 años. ¿Cuál es el punto? Pero pues nos tienen que dar todo el contexto. Voy a mencionar que se tiene la creencia que este tipo de personas
por lo regular, y es real, o sea, yo veo muchos casos de la vida real que hacen en YouTube, no quiero mencionar la palabra, pero igual son de casos trágicos. Yo soy muy fan, sigo muchos canales de este tipo, entonces no me impactó tanto la historia de Jamie porque a pesar de que se dice que no es una historia basada en hechos reales, pero sí hay un caso muy similar, creo que es de Estados Unidos, si mal no recuerdo. No voy a hablar mucho del tema porque realmente no me metí tanto en esa historia. Tal vez más adelante que me documente pueda hablarles del tema, pero bueno, por el momento no. El punto es, me impactó más porque estamos acostumbrados a ver la vida del protagonista, pero yo conecté mucho con el papá de Jamie. Demasiado. Yo pude sentir su frustración, pude sentir todas sus emociones porque nos habla también de este aspecto. Bueno, vámonos por capítulos. Les voy a hablar del capítulo uno y el capítulo 2. El capítulo uno, pues de entrada a la serie, llegan unos policías a una casa, que en este caso es la casa Jamie, y llegan directo a arrestarlo. En el momento del arresto, Jamie se hace pipí mientras lo están arrestando, se hace pipí. Eso para mí, de entrada, me hace entender que es un niño que se orina del miedo, pero aún así tuvo las agallas de cometer un acto como el que cometió. ¿Me explico? Esta serie, el objetivo es que te hagas preguntas incómodas, te hace sentir si realmente te interesa esto, de ponerte a pensar, de traerlo a tu mundo, a tu entorno, y que realmente te tomas el tiempo de analizarlo un poco. Sí me dejó esta sensación de que lleva a un niño de 13 años a cometer este tipo de cosas, pero eso viene más adelante. Me hizo darme cuenta de, bueno, pues yo ya tengo 37 años, entonces me hizo darme cuenta de que yo ya estoy también muy obsoleto en este punto, pero bueno, en el capítulo uno hacen el arresto a Jamie, no les voy a dar muchos detalles, pero bueno, hay un detective que es el que se encarga de hacer toda la investigación de este caso, y como en este caso tanto la víctima como el victimario van a la misma escuela, lo que hacen pues es hacer la investigación primero en la escuela. Quieren saber el por qué que llevó a Jamie a cometer este acto. Este detective va a la escuela de Jamie a investigar, a hacer preguntas, y en esta escuela el detective tiene a su hijo, es decir, su hijo conoce a Jamie y son compañeros de escuela. No tenían una amistad como tal, pero se conocen, o al menos el hijo del detective conoce a Jamie. En estos primeros dos capítulos nos plantea todo este punto, te hace darte cuenta de cómo las instituciones educativas realmente no tienen ni una mierda de idea de cómo lidiar con este tipo de situaciones. Y saben a qué me recordó, y aquí es donde voy a hacer destellos de la vida real y que sucedieron apenas hace unas semanas. Todo el caso del Tec Milenio que se cometió dentro de la institución educativa. O sea, aquí Jamie no lo cometió, acá fue tipo fuera del plantel educativo, pero en el caso del Tec Milenio, los hechos ocurrieron dentro del plantel educativo. ¿Y qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? Eso nos hace darnos cuenta de la mierda de los sistemas educativos. Y claro, se manejó el hecho de que no, pues es que el victimario tiene dinero, etc, etc. Es que, bueno, sabemos que el hecho de que tengas una buena posición económica, y más si tienes vínculos dentro de la política, si tienes contactos dentro de la política, mira, bebé, pues no sé, pero pues sí sabemos, ¿sabes? O sea, no se ve, pero sí sabemos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la institución? Bueno, en primer lugar, este caso me hizo darme cuenta a mí, porque yo lo vi mucho en redes sociales. Yo sí tomé el tiempo de leer comentarios, de ver publicaciones, de buscar referencias, de meterme a blogs donde se estaba opinando el tema. Y quiero que sepan que esto es nada, o sea, hay miles de casos, y no es un caso aislado. O sea, esto pasó aquí en Monterrey, pero salieron casos de todas partes hablando del tema, que habían pasado cosas así. ¿Y qué hacían las instituciones educativas? Tapar el sol, o tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Sabes? En este caso, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó, bebé? Yo les digo, ¿qué pasó, bebé? O sea, trataron a la... Bueno, y estos muchachos, esto se da mucho en la cultura de la cancelación, por eso mira, yo digo que la cultura de la cancelación es pura hipocresía. ¿Qué pasó en el Tec Milenio? La institución hizo a la víctima, la hizo victimario, al victimario lo hizo víctima. Es decir, tuvo consecuencias la víctima, y el victimario, ¿qué pasó? Una protección tremenda por parte de la institución educativa. Y es lo que comúnmente pasa, la neta. ¿Y cómo reaccionamos como sociedad? Eso es lo que nos deja ver esta serie, cómo reaccionamos nosotros como sociedad.
¿Qué hicieron los alumnos? Todo esto detonó por los alumnos, porque si no hubiera pasado desapercibido, ni siquiera fue por la víctima. O sea, fue porque incluso los victimarios se mofaron de lo que hicieron, ¿sabes? Y eso lo detonó. ¿Sí me explico? Y realmente me da mucho coraje, ¿sabes? O sea, no puedes justificar los actos así, no tienen ninguna justificación. Y eso es real. La víctima es víctima, punto. Nada ni nadie te da el derecho de cometer actos así. Nada ni nadie, de verdad. Ahora voy a poner otro contexto. Voy a poner otro contexto porque esto no se trata solamente, o sea, mi idea no es hablar de la serie totalmente, o sea, sino es traerlo a nuestra realidad, porque eso es lo que trata la serie, que nos pongamos a pensar cómo estamos como sociedad y realmente yo me doy cuenta que estamos de la mierda. Y bueno, en otro contexto, pero hablando de lo mismo, de cómo estamos como sociedad, el caso de Mariane y Valentina, realmente siento que es gente pendeja, la gente que apoyó a Mariane, ¿me explicó? Literalmente había gente apoyándola. O sea, en TikTok es increíble la cantidad de comentarios que a la víctima le estaban dejando. O sea, imagínate todo el trauma por el que pasó la víctima y todavía leer este tipo de comentarios de gente feliz, gustosa, incluso lamentándose porque las cosas no trascendieron a más. O sea, realmente es gente pendeja. Realmente siento que hay gente muy frustrada en su vida. O sea, no entiendo cómo puede haber gente que le agrade o que se siente feliz. Mira, para empezar, ni siquiera las conoces. Ni siquiera muchas veces las conoces, pero tú vas y les dejas comentarios. Para todo hay límites. Para todo hay límites y como sociedad estamos de la mierda, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver con esta desconexión, con el hecho de que ahora muchas veces lo toman como un trend, ir en contra de la corriente, ¿sabes? Como revolucionarios, como simplemente es como ¿sabes? Y que lamentablemente no solo son adolescentes o niños, que igual no tiene justificación, porque qué clase de educación te están dando en tu casa, porque ojo, yo estoy consciente de que la educación empieza en casa, pero las instituciones educativas que están enfocados y o sea, es obvio porque es el punto, es el núcleo de esto, de que se enfoquen en el nivel académico y de aprendizaje de los alumnos, pero también es una realidad que el aspecto emocional, el aspecto psicológico son importantes porque al menos yo que lo he vivido de cerca, muchas veces eso te impide funcionar en sociedad como individuo, como ser humano. ¿Sí me explico? Pero bueno, en el capítulo 2 nos plantea esta cuestión que también siento que hoy en día se da mucho. Yo creo que también por eso existe esta desconexión entre padres e hijos, porque el detective estaba platicando con su colega cuando estaban haciendo la investigación en la escuela y todo esto suceden varias cosas que realmente dije, bueno, no es en México, pero no dudo que sea así. Esto de que los alumnos hacen lo que quieren, la verdad sí me dejó este sabor como, lo veo como que sí, güey, sí es real, o sea, es una problemática real. Demasiado rebeldes desde muy temprana edad, que tienen el instinto así despierto desde muy temprana edad. O sea, a los 13 años, no te voy a decir que está jugando con Barbie, o con Ken, o con Max Steel, pero, pero probablemente estaba viendo, o sea, Peter Pan o la sirenita, bebé. O sea, a los 13 años yo estaba haciendo algo totalmente diferente. Ahora con las redes sociales, o sea, se los voy a poner así. Mi sobrina, me acuerdo yo que a los 6 años, una vez nos pusimos a grabar TikToks y yo dije, pues vamos a hacer algunos trends pendejos, ¿sabes? Yo me quedé sorprendido de que una niña de 6 años, o sea, puso la canción de Anita, ¿sabes? Y se puso de cabeza en la pared, o sea, para mover las nalgas y luego estaba haciendo el baile de Anita. Obviamente, pues yo no soy sus padres, o sea, yo no soy su papá, no soy su mamá. Traté de explicárselo como su tío, como el tío que soy y traté de hacerle entender que pues eso a su edad está mal. Pero a final de cuentas, pues yo no soy una autoridad, ¿sabes? Y tampoco soy padre. Les estoy diciendo que la primicia es esta desconexión claramente que existe de que ahora para los papás es más fácil darles un celular o una tablet
y que abran TikTok, ¿sabes? O que abran YouTube y pues los papás simplemente seguir en lo suyo porque creen que una tablet o un celular los va a educar correctamente. No, no, bebé. Hay mucha porquería. Yo sigo canales en YouTube donde analizan estas cuentas de TikTok, donde analizan otros YouTubers que supuestamente es contenido creado para niños y bebé para niños no tiene nada, nada. Es como si los videos de Yerimua pusieran una leyenda o tuvieran el tag de que es contenido para niños, o sea, cuando claramente no lo es. Si me explico, y que hay padres que ni siquiera saben lo que sus hijos ven, porque llega un punto en el que los papás ni siquiera saben lo que los hijos ven. O sea, ¿cuántos videos en 15 minutos puedes ver en TikTok? ¿Cuántos videos? No creo, honestamente, yo creo que sería un poco hipócrita si alguien que sea papá o mamá dijera, pues yo sí estoy consciente. No, bebé, no seas mamón, porque si realmente estuvieras al pendiente de tu hijo y si realmente le dedicaras tiempo, le dedicarías tiempo de calidad y no le darías un celular. Mientras tú también estás en el pinche celular viendo videos, ¿sabes? O no voy a hablar de más, pero bueno, o bueno, al punto, porque luego me voy, pero bueno, por eso ahora grabo solo, bebé. Pero bueno, el punto es este de que el detective tiene un hijo y está platicando con su colega y el detective se nota que no tiene una buena relación, una buena comunicación con su hijo. Nosotros nos damos cuenta como espectador que el hijo también padece de este tipo de en la escuela. Nos deja ver esto y luego también nos deja ver un poco de que está platicando con su compañera y hablan de esta. El papá no sabe que su hijo sufre bullying, pero él dice, comenta de que pues tiene una relación un poco distante con su hijo, que no sabe por dónde darle, no sabe cómo tener esta cercanía con su hijo. Incluso él menciona de que es que yo no quería ser padre, yo no quería ser papá, pero pues soy papá. Realmente no sé cómo sé ser papá. ¿Me explico? Entonces también nos deja ver esta cuestión de que los papás no tienen un manual para saber ser papás. Y esa es una realidad. Así como los hijos tampoco sabemos cómo ser hijos. No tenemos un manual, no nacemos con un manual bajo el brazo. Entonces yo entiendo esta parte, pero aquí nos deja ver que hay muchos padres de familia que no querían ser papás, pero que son papás y tratan de asumir la responsabilidad, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. No saben cómo ser papás, no saben cómo acercarse a ellos. Ahora, más, cuando están pasando por esta etapa de rebeldía, donde incluso yo recuerdo que yo también fui una persona rebelde a esa edad porque estaba autodescubriéndome, porque muchas veces traes problemas personales y de hecho yo viví lo que vivió este chavo, este güey, de cuando sufres bullying en la escuela, pero no lo quieres decir a tus papás, porque en mi caso cuando lo dije con mis papás todo bien, pero tuve repercusiones en la escuela y me fue peor. Entonces opté por mejor guardar silencio y ya no decir nada. Pero también eso es a lo que voy, esta desconexión que estamos teniendo hoy. Incluso yo recuerdo que antes podía tener una conversación con mis amistades en mis tiempos. Tomen en cuenta que yo tengo 37 años, o sea, en mis tiempos yo podía tener una conversación plena, podía hablar de muchos temas a profundidad, sabes cómo se debe. Y ahora, simplemente a cuántas reuniones no ha sido y que de repente la reunión se torna en todos en el celular. Sí, incluso yo he estado en reuniones donde he terminado platicando con uno de los de la reunión por WhatsApp, ¿sabes? O compartiendo memes, o ya mejor te pones a enseñar los TikToks que estás viendo, ¿sabes? Porque eso ya es compartir, de, mira este TikTok está bien gracioso, y sigues, ¿sabes? Sigues scrolleando, y realmente eso se torna. Pero bueno, pasemos al capítulo 3. El capítulo 3, la trama es de un interrogatorio que le hacen a Jamie. Es una terapeuta y aquí tratamos, me incluyo porque es parte de, o sea, esa es la esencia de este capítulo. Tratar de descubrir, tratar de conocer un poco más la psique de Jamie, un poquito más de la psicología detrás de qué lo llevó, cómo se relacionaba con sus compañeros, su forma de pensar, ¿me explico? Hay dos piezas muy importantes en este capítulo. La terapeuta le lleva un chocolate caliente con bombones y le lleva un sándwich con pepinillos. Cabe mencionar que los pepinillos a Jamie no le gustaban, sin embargo, acepta el sándwich. Lonche, lonchi, bebé. Pero el lonche, esta es otra cosa, el sándwich solo es la mitad.
Todo esto tiene varios aspectos psicológicos. He visto muchas personas hablando al respecto. Yo tengo la mía propia. Yo prefiero que ustedes vean la serie y ustedes le den el contexto que ustedes quieran, el significado que ustedes quieran, porque realmente son significados muy variados que a lo mejor podría englobar a todos en uno solo. Pero yo creo que eso es lo que le da el saborcito a la serie, me explico. El punto es que le da el sándwich y tiene todo que ver de, o sea, porque, o sea, si te pones a pensar, a ver, ¿por qué le dio el chocolate con bombones? ¿Por qué le dio el sándwich, pero solo le dio la mitad? ¿Por qué le dio pepinillo? O sea, ¿por qué le puso pepinillo? ¿Sí me explico? Porque Jamie lo aceptó. Entonces, todo tiene un contexto social bien cabrón, bebé, bien cabrón. Y aquí nos dejan ver, yo creo que esto es en general, no digo que solamente los adolescentes, pero en la adolescencia, pues yo creo que este tipo de situaciones lo que nos dejan ver un poco de qué fue lo que detonó a Jamie. Este tema cuando estás en una situación bajo estrés, donde te sientes de alguna manera vulnerable, cómo actúas ante esa situación. Entonces, aquí nos dejan ver el lado explosivo de Jamie en una situación de riesgo, en una situación de vulnerabilidad. Y la postura que toma Jamie, porque toma una postura de control, de dominación, como su carácter imponente, de explosividad, de cómo reacciona ante la terapeuta, este lado agresivo de Jamie, este lado explosivo de Jamie, que realmente sí te causa, a ti como espectador, te causa estrés, como impotencia, como muchas emociones. El cinismo de Jamie, cómo maneja toda la situación, cómo incluso él se siente como en control de la situación, pero el punto es que aquí entra el factor, las redes sociales. Aquí nos hace plantearnos varios cuestionamientos. ¿Cómo actuamos ante una situación de presión, de estrés, de querer terminar con una situación, pero no saber de qué manera, cómo actuar? ¿Cómo nos afectan las redes sociales y nuestro entorno? Porque el entorno social tiene mucho que ver, tiene todo que ver, bebé, realmente. Hoy en día pesa muchísimo más la opinión que tienen los demás, y no solo las personas que nos rodean, sino también la opinión que tienen las personas de redes sociales, porque yo creo que hoy en día todos estamos en redes sociales, que incluso la opinión que tenemos nosotros de nosotros mismos, me explico. Creo que conforme pasa el tiempo, ya esta cuestión de mirarte frente al espejo y saber quién eres y empoderarte a ti mismo ya se ha ido perdiendo, se ha ido desgastando a pesar de que es lo primordial. Si tú buscas la validación de los demás, estás perdido, bebé. Y yo creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos pasado por eso. Yo he pasado por eso. Hasta que me di cuenta que la opinión que más importa, o a lo mejor por cómo me he ido a mí en la vida, pero me di cuenta que la opinión de los demás no vale nada. Y más en estos tiempos en los que todo el mundo se siente con derecho de juzgarte, de opinar, de criticarte, de señalarte con el dedo, así de señalarte con el dedo. Pero y pasa mucho en redes sociales que cuando tú te defiendes, cuando tú haces lo mismo, simplemente actúas como un mecanismo de autodefensa. Yo no genero el problema. Si me buscas, me vas a encontrar. También otro de los factores es la victimización, está todo lo que da. Hoy en día la gente simplemente porque tiene seguidores, porque es más popular que tú, porque etc, etc. Antes no era en redes sociales. Les digo, a mí me tocó vivirlo en mi infancia, en mi adolescencia, pero ahora por redes sociales, o sea, es exponencialmente más complicado, más fuerte. Es que las redes sociales son de cuidado, honestamente. Y creo que eso también hoy en día nos hace darnos cuenta que hay mucho trastornado y trastornada que, bebé, a quiénes estamos haciendo famosos, a quién estamos siguiendo, quién nos está influenciando hoy en día, cuando realmente todos sabemos que las redes sociales es pura apariencia, de que hoy lo que se ve en redes sociales es una farsa, es una mentira, una vil mentira. Una persona que se la pasa victimizándose, olvídalo, no es real, solo busca atención. Muchas veces, no digo que siempre, pero si lo hace como parte de su vida, como parte de su esencia, como parte de su personalidad, ahí hay pedos, bebé.
bien cabrones. O yo no creo en las personas good vibes que todo el tiempo son, tipo, Yuya, pero a la décima potencia, no. Nadie tiene una vida perfecta. Eso es lo que nos quieren vender hoy en redes sociales y la verdad a mí me da mucha flojera. La vida de nadie es perfecta, pero es que es una realidad, sino cuántos influencers hoy en día han sido expuestos, ¿sí me explico? O sea, nadie tiene una vida perfecta. No me vendas una vida perfecta porque no te la voy a creer. ¿Me explico? Pero bueno, entiendo que es marketing, bebé, ¿sabes? Y que siguen un patrón, siguen un lineamiento. Yo creo que afortunadamente, y lo he visto mucho en la Casa de los Famosos Colombia, porque bebé fanático, no hay mejores casas de los famosos como las de Colombia. Este tema de, aquí en México creo que todavía no se encontró la fórmula correcta, pero al menos en la Casa de los Famosos Colombia, hoy con Melissa Gate, es un personaje que no es una Brigitte Bosso, no es una Karime, no es una Wendy Guevara, es un personaje como más oscuro que no se deja, pero no es malo. Simplemente yo no genero el problema, pero si me buscas me encuentras. Simplemente yo solamente contesto. ¿Me explico? Como me trates, te trato. Si me tratas bien, te voy a tratar mejor. Si me tratas mal, te voy a tratar peor. Y eso me parece totalmente justo y válido. ¿Hay límites para todo? Sí. Porque si no, yo también estaría de acuerdo en este tipo de casos como el de Jamie o como este chavo, ahorita no recuerdo su nombre, pero el de los seguros de Estados Unidos que desvivió a uno de los CEOs de una de estas empresas de seguros y que mucha gente que se levantaron firmas para que lo dejaran. A ver, puede ser que a lo mejor lo que motivó el hecho, dices tú, ok, de hecho lo nombraron el Robin Hood y que guau, guau, guau. A ver, entiendo el punto. Es una persona privilegiada que tal vez en su cabeza él pensó que no iba a tener repercusiones, porque también puede pasar y hoy en día más. Porque la verdad la manera en la que hizo las cosas me pareció una manera sumamente pendeja. Yo entiendo todo este punto, pero a ver, eso no quita que haya cometido lo que cometió, que haya desvivido a un ser humano. Yo creo que para todo hay maneras. Hoy las redes sociales tienen un poder impresionante, si no díganselo a Adrián Marcelo y a Televisa, me explico que perdieron marcas, etc, etc. Yo creo que eso es la parte, una de las partes buenas de las redes sociales, estoy totalmente de acuerdo, pero también existe la parte negativa. Y es lo que nos deja ver la serie adolescente, de cómo la comunicación hoy en día es muy limitada, muy superficial, ¿sabes? Ahora se utiliza mucho los emojis, los stickers, palabras cortas. Y la serie, honestamente, yo me quedé muy sorprendido porque dentro de la serie, pues ya ves que existen los emojis de corazón, pero dentro de la serie cada corazón tiene un significado diferente, depende del color. Que yo ya sabía que cada corazón tenía un significado, pero no pensé que un simple corazón de un color amarillo, bebé. Guiño, guiño. Tuviera un trasfondo tan fuerte, o sea, que con un simple emoji estés dando un contexto tan grande. Por ejemplo, se utiliza más en las relaciones amorosas, cuando alguien te interesa, que si busco algo serio, que si busco algo no tan serio, pero así chis, que si los frijoles, frijolitos pintos de bebé. Voy a explicar el contexto. Involucra el emoji de los frijoles, el término incel y la regla 80-20. Estos tres conceptos van de la mano. En el capítulo 3 nos dejan ver un poquito de la interacción que Jamie tenía en Instagram, principalmente. Jamie no tiene una amistad como tal con la víctima. Se conocían, es todo, pero Jamie igualmente, que es lo que les digo, Jamie, o sea, al momento de que empiezan a cuestionarlo sobre las redes sociales, Jamie dice que a él no le interesaban los likes, que él no lo hacía para que los demás lo vieran, para que los demás no se crearan una historia en su cabeza, y realmente sí, sí, bebé, por eso yo te digo, sí, bebé, si tú me dices que no publicas estados en WhatsApp para que lo vea tu ex o tus asichis de Grindr, bebé, no seas mamón, porque todos lo hacemos, la verdad. Entonces nos dejan ver que eso es una falacia.
Jamie buscaba esta aprobación social, no encajo, la opinión de los demás es muy importante, eso está complicando mi existencia. Entonces publicaba fotos con su familia muy feliz, cuando nos dejan ver que con la familia realmente casi no interactuaba, porque Jamie le pidió a los papás una computadora, entonces los papás pensaron que al darle una computadora y que estuviera en el internet y jugando videojuegos, que estaban haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estaba en su casa. Más sin embargo, nunca se tomaron el tiempo de sentarse a platicar con él, no se permitieron. Había esta incomunicación que nunca supieron del trasfondo. Jamie publicaba también igual fotos con sus amistades y la terapeuta le dice, o sea, tú subías estos momentos con tus amigos porque querías demostrar que eras una persona cool, que tu vida pues era bien, que no te importaba lo que dijeran los demás, a pesar de que estabas pasando por bullying, pues, porque realmente sí, esa es la primicia, o sea, él estaba sufriendo bullying, porque, ahí va, hay un término dentro de la serie que honestamente yo lo había visto o escuchado vagamente, sin embargo, nunca me había tomado el tiempo de realmente ver a qué hace alusión o a qué se refería. El término es incel, que la abreviatura en español se refiere o significa célibe involuntario o celibato involuntario. Celibato, pues es esta persona que o es virgen o digamos que su experiencia íntima está limitada o es nula, por así decirlo. Que son estas personas que no tienen tanta suerte en estos terrenos, tanto en el amoroso como en el íntimo. Entonces se les adjudica este término incel. El emoji de los tres frijolitos hacía referencia a esto. Con el emoji de los tres frijolitos era una manera de decirle a Jamie que pertenece al grupo de los incel. Y esta morrita, esta niña de 13 años, le dejaba en sus fotografías de Instagram o en sus publicaciones de Instagram, era esta constante de estarse burlando de él, haciendo alusión a este término. Porque Jamie y el grupo de amigos, a lo que nos dejan ver en la serie es que son tres, es Jamie y otros dos amigos. Que bueno, aquí también viene otra cuestión de cómo los amigos simplemente se deslindan cuando existe un problema, buscan esta desvinculación total, es decir, que realmente no hay una conexión. Hoy en día muchas personas se dicen ser tus amigos, pero cuando afrontas un problema simplemente es como que no te conozco y es muy fácil. Entonces también existe una regla, eso lo sabemos por el hijo del detective. Dentro de la conversación, el detective pues realmente va a la escuela, entrevista alumnos, entrevista maestros, etc. Y realmente no consigue nada. Nunca se entera él de lo que pasa porque todo realmente fue por redes sociales, me explico. Entonces, pues empiezan a investigar a raíz de que el hijo del detective le dice a su papá, yo creo que debes de investigar en las redes sociales, ahí está todo, con eso te vas a dar cuenta. Y ahí nos enteramos que existe una regla del 80-20. Esta regla del 80-20 fue creada a raíz del término incel. ¿Qué nos dice esta regla del 80-20? Que el 80% de las mujeres se siente atraída solamente por el 20% de los hombres, es decir, que los encuentran atractivos. ¿Me explico? Entonces, el 80% restante de los hombres se les atribuye el término incel o se les llama como unos como rechazados, por así decirlo, como que no vas a tener tanta suerte, ¿sabes? Con las chicas. Entonces, puede ser una forma de hacer burlas, de hacer todo este tema hacia Jamie y a los que se les etiqueta esta palabra de incel. Ahora, el término incel se tiene conocimiento que fue creado aproximadamente en el año 1990 por una chica, ojo, por una mujer llamada Alana. Se dice que Alana creó un sitio web y dentro de este sitio web existía un foro o creó un foro que estaba creado específicamente para personas, tanto hombres como mujeres, que se sintieran rechazados o digamos que no tenían tanta suerte en el aspecto amoroso o íntimo, ¿sabes? Con el sexo opuesto o con el sexo de su interés. Originalmente fue creado para eso. Un foro donde podías como desahogarte, ¿sabes? Como este grupo de apoyo, ¿me explico? Pero originalmente no se le había asignado como un género.
O sea, no es que estuviera creado ni para hombres ni para mujeres, era simplemente para los que socialmente pasaban por este tipo de, vaya, que tenían una baja autoestima, que tenían mala suerte, etc, etc. Como muchos que hay en Reddit, ¿sabes? O en Facebook. El punto es este, pero conforme pasó el tiempo, fue adoptado más por hombres. ¿Me explico? O sea, ya eran foros de hombres y que como todo en la vida y el ser humano empieza a distorsionar, esto se fue convirtiendo cada vez más en un grupo con ideas o pensamientos más radicales hacia las mujeres. O sea, se empezó a culpar a las mujeres por el no éxito de los hombres, cayendo en estas actitudes como de machismo, miso, punto, 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 ginia. Y se torció un poco más a finales de los años 2000, principios del año 2010, porque hubo varios sucesos que se suscitaron que involucraban hombres hacia mujeres con actitudes igual de índole, en situaciones en las que hombres vulneraban mujeres. Entonces, al momento de que esto empezó a pasar, estos hombres se les vinculó a grupos o formaban parte de estos grupos. Ahora, con esto no quiere decir que absolutamente todas las personas que estaban dentro de estos blogs o de estos grupos necesariamente tuvieran ideas radicales. Entonces, pues bueno, el término incel también se empezó a relacionar con estas personas, estos hombres específicamente, porque el término incel ya se relaciona más con los hombres, cuando, ojo, se supone que los antecedentes, al menos de lo que yo investigué, daban varios contextos, pero siempre era una mujer la que lo creó, ¿sabes? Y originalmente era un grupo para darse apoyo. Al día de hoy es una subcultura en grupos o redes sociales que conservan la idea con la que fue creado, que era para grupos, para darse apoyo, etc, etc. Pero también existe estos otros grupos donde tienen estas ideologías, estos pensamientos radicales, en donde se empezó a crear como una aberración, empezaron a culpar a las mujeres. Entonces, siento yo que la serie nos deja ver como que Jamie tenía un poco de esta miso, punto, 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 ginia hacia las mujeres, porque también en su perfil de Instagram subía fotos como subidas de tono de mujeres. ¿Me explico? No quiero dar muchos detalles, pero sí nos dejan ver como que Jamie también, porque también tiene unas actitudes muy, muy subidas de tono, por no decir otra palabra, subidas de tono hacia la terapeuta, incluso cómo empieza a mentir, también cómo le empieza a mentir cuando le hace preguntas íntimas a Jamie y empieza a mentir como que yo sí he tenido experiencias y que, no sé, una chica me hizo esto y me hizo lo otro y luego de repente como que cambia el tema, la conversación, o sea, cambia el contexto y de repente dice de que todo lo que te acabo de decir es mentira, eso nunca pasó. ¿Sabes? Siempre tenemos como esta presión social porque la presión social es muy fuerte. De hecho, acabo de ver un video de una chica que empezó a crear contenido en redes sociales. La chica sale llorando y ella dice que ella nunca pensó que crear contenido en redes sociales, o sea, esta parte de las personas que solo están buscando a quién atacar, a quién criticar y a todo, o sea, de verdad, búsquense algo que hacer porque eso está mal. O sea, y realmente hay gente que no, simplemente no sabe cómo lidiar con eso. Honestamente no sabe cómo lidiar con eso. En el momento en el que yo me puse frente a una cámara para crear contenido, para hacer lo que estoy haciendo ahorita, también tuve que enfrentarme a este dilema porque sí fue lo primero que dije, o sea, si alguna vez me llego a enfrentar a críticas y todo eso, no sé si voy a poder enfrentarlo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, digo, bueno, ya tengo 37 años, ¿sabes? Y ya pasé por todo esto desde la primaria hasta la preparatoria, entonces creo yo que estoy un poco preparado y más si viene de gente que ni siquiera me conoce y que yo no conozco y que yo sí creo mucho esto que lo que te choca te checa y si te vienes a desquitar conmigo es porque realmente el frustrado, el que tiene una frustración consigo mismo eres tú. ¿Sabes? Pero también me conozco, bebé, yo sé que soy muy explosivo y lo que tú quieras, pero pues tampoco te vas a poner a contestar. Pero bueno, el punto es que esta chica dijo que estaba pensando en dejar de hacer contenido porque le está afectando emocionalmente. Entonces eso nos deja ver un poco en Jamie, que es un niño de 13 años que está descubriendo su identidad íntima, que está creando apenas su personalidad, de cómo desarrollarse y realmente todos buscamos la aceptación al menos a esa edad.
Yo, por ejemplo, llegué a un punto en el que ya no busco aceptación porque es muy desgastante y muy cansado y es algo que no puedes sostener por mucho tiempo y porque igualmente te haces daño a ti mismo y porque nadie es perfecto, bebé, nadie es perfecto y porque el ver yo sí tengo esta autodefensa personal de necesitas tener unos huevos para venir a sentarte enfrente de mí, criticarme o decirme algo, porque lamentablemente por mi carácter, por cómo crecí, por todo, por lo que pasé, por mi signo zodiacal, porque así me hizo Diosito, bebé. Simplemente por el TLP que yo padezco, soy una persona demasiado analítica, soy una persona demasiado observadora, yo sé leer entre líneas, entonces, cuando me he enfrentado a este tipo de que alguien viene y me ataca, o que alguien quiere venir a decirme, a leerme, como si que, ok, voy a aceptar todo lo que me tengas que decir. De antemano, yo voy por la vida diciendo que soy una mierda. Y no porque lo sea, no porque tenga malos sentimientos, sino de que si me la haces, te vas a aguantar, porque te voy a ver a los ojos y así, con la misma vara que me estás juzgando, vas a ser juzgado. Escupiste para el cielo y te cayó en el hocico, güey. Me explico. Pero, y luego se victimizan, es que es lo que te digo. ¿Cuántas personas, cuántos influencers no se han mofado, no se han burlado? Ricardo Peralta, bebé, ¿qué le pasó? Pero cuando te toca, no te lo mereces. No te lo mereces. Todo mundo es un maldito y está mal y me odian, pero yo soy bueno. Y cuando tú fuiste culero, güey, y cuando tú fuiste una mierda de persona, me explico. Pero pues así es la gente. Siento yo que las personas que hacen eso es porque su vida es tan patética y se sienten tan decepcionados de sí mismo y no son lo que quieren ser, que prefieren ir a criticar a los demás. Pero ojo, muchas de las cosas que criticas es porque realmente es un espejo. Y eso es una de las lecciones que nos deja esta serie. Jamie es un monstruo, Jamie es una víctima o simplemente es un reflejo de lo que somos actualmente como sociedad. Y antes de seguir, ya se me secó el hocico, me preparé una tacita de café. Esposo de abuelita, Di. Bien, vamos a continuar. Ahora voy a hablar de mi personaje favorito en esta serie, que es Eddie, el papá de Jamie, que es interpretado por el actor Stephen Graham, que además de haber logrado una actuación magistral, honestamente, me parece increíble, bebé. Quiero mencionar, puntualizar y señalar que es el escritor y el director de estos 4 capítulos de esta miniserie. Además, como dato adicional, el actor... ya estoy desvariando, creo que es la cafeína. Debo decir que la cafeína me afecta, pero bueno, déjenme retomar mi papel de influencer. Quiero mencionar que Brad Pitt es uno de los productores, lo que para mí demuestra y deja muy en claro que este proyecto no es solamente una historia trágica con tintes amarillistas y que está hecha a lo pendejo, la verdad, sino que es una obra con un mensaje fuerte y sobre todo con un sentido crítico. Por eso yo creo que de cierta manera tuve este enganche con este personaje, porque yo creo que el hecho de que el escritor participe con uno de los roles con más proyección en la historia le da estabilidad para explicar la profundidad emocional del personaje y el peso, digamos, dramático de la historia. Vamos a hablar un poco de las características del personaje en sí. Eddie, dentro de la historia, es retratado como un hombre trabajador y que es dedicado a su familia, pero a lo largo de los 4 capítulos, es decir, de la historia, nos dejan ver que Jamie y su padre, o que entre ellos existía como estas grietas en su relación y que esto pudo haber influido en el comportamiento de Jamie en este caso. Ahora bien, aquí voy a señalar un punto muy importante y específicamente en el capítulo 3 nos dejan ver que a pesar de estas grietas y esta desconexión que tienen ellos como padre e hijo, Jamie aún así respeta y de cierta manera protege a su padre. Como les digo, esto yo lo detecté mayormente en el capítulo 3, mientras la terapeuta le está haciendo la entrevista a Jamie o el interrogatorio.
ya que por lo regular se piensa o se tiene la creencia que cuando un menor tiene estos tipos de comportamientos o comete este tipo de actos, los padres directamente están relacionados al creerse que quizá los menores sufran algún tipo de, es que tengo que usar estas palabras, pero bueno, sufran algún tipo de vulnerabilidad por parte de los padres en su casa. Sin embargo, en el caso de Jamie, esto no aplicaba. Es decir, a pesar de que existían estas grietas y esta desconexión, ellos como familia eran una familia que no presentaba ningún tipo de problema familiar. Y Jamie, esto, durante el capítulo, durante la entrevista, Jamie está consciente que van a utilizar esta parte psicológica, entonces siento yo que Jamie lo ve como que se están tratando de meter en la relación que tiene con su padre, entonces Jamie en todo momento deja muy en claro que su papá no tiene la culpa por los comportamientos y el hecho que él cometió. Es decir, como que también trata de exaltar las cualidades que tiene Eddie como padre. Y la verdad, el punto que sigue, la verdad, es un punto muy personal, pero realmente me parece importante mencionar esta sutileza psicológica. Podríamos decir que contemplando la regla del 80-20, la regla del 80-20 que les mencioné anteriormente, Eddie encajaría perfectamente en el estereotipo del 20%, ya que es un hombre físicamente atractivo, según los estereotipos que contempla esta regla y que hacen referencia en la serie, ya que es un hombre físicamente atlético y lo que se considera masculino dentro de la historia y los estereotipos sociales. Dentro de la serie también tiene mucho que ver la imagen que le crearon al personaje de Eddie, sí, porque contrasta muchísimo con el aspecto de todo este tema por el cual estaban vulnerando a Jamie en la escuela y en las redes sociales. ¿Me explico? Voy a resumir toda la pendejada que acabo de decir en una sola frase de nos mama la testosterona, bebé. Traga. Y estos son los aspectos que me cautivaron del personaje de Eddie, que encarna una versión de la masculinidad tradicional que enfatiza la fuerza y este tipo de hombre proveedor, pero que quizá este tipo de hombres, la cuestión emocional, ¿sabes? La tiene un poco como reservada y no es tan expresivo y no es tan vulnerable, que simplemente le cuesta ser emocionalmente expresivo y la vulnerabilidad ante los demás. Es decir, que este personaje de una u otra manera encaja tanto física como emocional y psicológicamente en este prototipo que tenemos como de machito. Y con esto quiero decir que podría ser la representación para entender cómo las normas de género pueden influir en la dinámica familiar y el desarrollo emocional de los adolescentes. ¿Me explico? Y esto lo vemos reflejado en una escena en la que Eddie se sentía muy culpable por la situación que estaba pasando Jamie y se sentía él culpable como padre. Está platicando con su esposa y hablan acerca de que él había metido a un equipo. No menciona el deporte al cual inscribió Eddie a Jamie. Eddie cuenta que como Jamie no tenía muchas habilidades en el deporte, los otros padres se burlaban y él sentía vergüenza de Jamie. Entonces aquí juega con todas estas emociones, con todos estos sentimientos encontrados de que además de sentirse como que él falló como padre, como que no fue un buen ejemplo, además él mismo se avergonzaba de Jamie o se llegó a avergonzar de Jamie. También entra esta culpa que él siente al conocer ya todo el trasfondo que había detrás del hecho. Entonces yo creo que estas son las cualidades que hacen de Eddie uno de los papeles más importantes dentro de la historia, porque representa a los padres que sienten que han fallado y podemos sentir a lo largo de la historia este sentimiento de dolor, de culpa, de frustración ante la situación. Y en el capítulo 4 vemos cómo él mismo se enfrenta al rechazo social, a la persecución y a la humillación pública por algo que él no hizo, sin embargo, igualmente es señalado, juzgado y se le culpa. Y definitivamente, o sea, es una situación que lo va a marcar por el resto de su vida. Y con todo esto que les digo de la persecución social que estaba enfrentando Eddie,
podemos ver cómo la presión y el estrés de la situación lo llevan como a estos límites, como a estas explosiones que, ok, volvemos a lo mismo. Cuando estamos en una situación de mucho estrés y depresión que no podemos controlar, es muy normal que en un punto explotemos de una o de otra manera. Pero aquí también podemos ver cómo las cosas se salen de control y llega a un extremo de también empezar a caer en estos comportamientos que de cierta manera están sobrepasando los límites. Y creo que también es otro de los puntos que toca esta serie, de cuando estamos en una situación de demasiado estrés y que somos empujados a los límites de nosotros mismos, y muchas veces es muy difícil controlar tus emociones y tus acciones. No importa si tienes 13 años o tienes 40 o tienes 50 años, nadie está exento. Realmente todo puede pasar, somos impredecibles. Y bien, ya con lo que sigue quiero ir dando un cierre a este video. Quiero mencionarlo brevemente porque es la manera en que se mencionó dentro de la serie. Lo voy a traer a los personajes. Aquí podemos ver cómo Jamie, en esta búsqueda de identidad y de pertenecer, se ve influenciado por comunidades en línea que promueven estas ideologías extremistas y cómo estas plataformas se aprovechan de la soledad y la inseguridad de los jóvenes como Jamie, ofreciéndoles una falsa sensación de comunidad, de validación, de pertenencia incluso, y cómo la falta de una comunicación abierta y de modelos masculinos que expresen emociones de manera saludable en el hogar puede dejar a los adolescentes vulnerables, expuestos a este tipo de influencias negativas. Siento yo que con esto envuelvo toda la esencia que rodea a Jamie en sí. Se menciona un influencer llamado Andrew Tate, que vendría siendo el Temach de México, ¿sabes? Con estas ideas machistas, con estas ideas de miso, ginia, incluso, ¿sabes? Estas ideologías extremistas y que como todos en la vida, como parte de una sociedad, siempre buscamos adaptarnos, siempre buscamos grupos en los cuales nos sintamos cómodos, en los cuales nos hagan sentir pertenecientes, en los cuales podamos sentir ese apapacho que absolutamente todos como seres humanos y como individuos necesitamos. Entonces yo creo que en este caso fue que simplemente se juntaron los ingredientes necesarios para crear un desastre y se creó. Pero bueno, a lo largo de este video, mi punto es que esta serie nos muestra cómo la desconexión emocional, la presión social y la falta de identidad puede generar consecuencias devastadoras, trágicas. Y lo peor es que en lugar de mejorar, parece que todo está empeorando. Y para dar cierre a este video, quiero tocar varios puntos. Quiero decir que Adolescencia no es una serie para disfrutar, sino es una serie para cuestionarnos. Adolescencia no es solo entretenimiento, sino que es una crítica, una advertencia y creo yo que en muchos sentidos un espejo de la sociedad en la que estamos viviendo actualmente. Y por último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, lo más turbio de todo esto es que los protagonistas de estas historias en la vida real son personas cada vez más jóvenes o directamente son niños y eso es lo que las vuelve aterradoras. Si llegaste hasta este punto, te agradezco por haber visto este contenido y nos vemos en un próximo video. Bye, honey.